la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Vamos a entrar entonces, hermanos, a la palabra del Señor. Noten ustedes que el título es en este caso, reforma educacional de Josafat. Dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Hermanos, ¿quién es Josafat? Josafat fue un rey. Y la palabra del Señor nos dice de que ese rey, Josafat, era uno de los especiales y únicos reyes que ha existido. Pero quiero enfocarme en lo que hizo Josafat. Josafat fue un rey, el hijo de un hombre llamado Asa, el cual eran reyes de Judá. Para poder entender bien, Judá era el pueblo de Judá, el reino de Judá, en comparación al reino del norte, que el reino del norte fueron las 10 tribus que eventualmente se perdieron. Así que para todo esto hay que saber un poco de historia. Josafat entonces vino a ser rey en un tiempo difícil. De los dos pueblos, del pueblo del norte como del pueblo de Judá, el mejor pueblo era Judá. Pero aún así Judá se encontraba en problemas espirituales. Y en eso Dios pone al rey Josafat, cuando las cosas espirituales en Judá no estaban necesariamente muy bien. Ahora, ¿quién era Josafat? Bueno, Josafat, entre los grandes reyes, se encuentra precisamente David. Y los 3 reyes siguientes, que son Ezequías, Josías y Josafat, han sido los 3 reyes que la Biblia compara con David. Todos los demás reyes de la historia, tanto de Judá como del pueblo del norte de Israel, fueron reyes malos. Incluso hubieron reyes diabólicos, que hacían pacto con el diablo. Y eran reyes del pueblo de Israel. Y ahora nos encontramos entonces con Josafat, que era un joven de un aproximado de 30 años, un hombre de 30 años, y Dios entonces lo instala en Judá. Ahora, para poder entender bien, yo sé que es bien complicado todo esto, Judá relativamente se encontraba, o en este caso Josafat, se encuentra relativamente por el año 840, 850 antes de Cristo. Ahí le hago un círculo más o menos donde se encuentra Josafat. Pero Josafat hizo un cambio enorme en Israel. Por eso que alguien dice, escoba nueva, ¿qué cosa? Barre mejor. Y este hombre se encuentra con un pueblo donde habían imágenes. Estamos hablando de un pueblo el pueblo judío, de Dios. Un pueblo que tenía imágenes, que tenía
estatuas, que tenía todo tipo de adoración. Y sin embargo, tiene que haber un hombre, en este caso, que piensa totalmente diferente. Y ahí está la clave, eso es lo que me llama la atención. Que Dios, de todos los hombres que estaban ahí, tenía que tomar a uno para que comenzara una reforma. ¿Se da cuenta? Todo el pueblo era relativamente malo porque estaban en una condición mala, precaria espiritualmente. ¿Por qué Dios? Es que Dios es súper sabio. Y entonces Dios va y entre los hombres agarra a uno, a Josafat, y le dice, tú vas a ser el rey. ¿Por qué tuvo que tomar un hombre con ese corazón? ¿Por qué tuvo que tomar una persona? En otras oportunidades tomó mujeres. Pero elegía a Dios a una persona en particular de todo el grupo para que sea aquel que Él iba a utilizar para un propósito específico. Y tomó a Josafat. Y entonces vemos que la palabra del Señor dice lo siguiente. Al tercer año de su reinado, imagínense ustedes, pasaron el primero, el segundo y el tercer año. Al tercer año de su reinado, envió, estamos hablando de Josafat, envió sus príncipes, Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Noten ustedes lo que hizo este hombre. Y con ellos también envió a los levitas. Y con ellos también envió a los sacerdotes. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Noten ustedes lo que hizo este hombre llamado Josafat. Al tercer año de su reinado, después seguramente de haber investigado, después de haber visto qué es lo que tenía que hacer, después sin duda alguna de haber orado por años, 3 años, él toma a sus principales de Judá y los manda a toda Judá. Le dice también a los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Los que trabajaban en el templo. A todos ellos, los músicos, los cantores, los que limpiaban, los que leían, los que arreglaban, todos los músicos. Era como los servidores, como los diáconos, como los ujieres. Los mandó a todos ellos fuera del templo. Y también a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes en este caso, y también a los sacerdotes en general. Todos hizo una campaña de educación. ¿De qué cosa? De la palabra de Dios, nada más. Noten ustedes que la reforma educacional de Josafat fue enseñar la palabra de Dios. Ese fue el cometido que Dios le plantó en el corazón de Josafat. Predica, enseña la palabra al mundo entero, en este caso a todo el pueblo de Judá. El pueblo del norte, lo cual se llamaba Israel, estaba por ser eventualmente cautivo. Y eventualmente la misma Judá iba a ser cautiva, ustedes saben toda la historia. Y los dos pueblos grandísimos fueron cautivos. El primero que fue cautivo fue precisamente el pueblo del norte, porque era malo. Durante el mismo tiempo en que Josafat estaba reinando en Judá, había uno de los reyes más malos que existió en la historia de Israel, reinando en el pueblo del norte. Había una diferencia enorme entre un pueblo y el otro pueblo, en el mismo tiempo, precisamente por allá por los años 848 aproximadamente, 850 antes de Cristo. Israel cayendo al piso, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo del norte que le llamaban, el pueblo de Efraín que le llamaban, las 10 tribus que le llamaban, cayendo al piso
moralmente y espiritualmente. Y sin embargo, Judá levantándose de una forma poderosísima, porque Dios le había puesto esa semilla en aquel hombre que tomó, llamado Josafat, para que fuera el rey y pudiera llevar esa educación al pueblo en general. Hermanos, cuando vemos qué hizo Josafat, vemos, leyendo todo lo que hemos leído y más en las crónicas, leemos que no buscó a los dioses Baales, lo cual era muy común en ese tiempo. Reformó la adoración, escuchen bien, después lo vamos a hablar eso, reformó la adoración a Jehová, diciéndole, así no se adora de esta otra forma. Un hombre llevando eso ante el pueblo entero, reformó la enseñanza de la Torá, promovió la justicia bíblica, porque no se llevaba a cabo la justicia. Barrió de la tierra a los sodomitas, lo cual era una costumbre pagana. Eliminó la prostitución ritual, que era algo muy común que se llevaba a cabo en los cerros y en los montes constantemente como adoración a los dioses. Ese era el pueblo que Josafat encontró cuando Dios lo puso rey. ¡Wow! ¿No le parece interesante lo que Dios hace? ¿Hay algo imposible para Dios? No importa cómo se encuentre de precaria la condición, Dios va a poner una mujer, Dios va a poner un hombre en un local, sea la iglesia, sea en el pueblo, sea en una nación, para que Él cambie a través del mensaje de la palabra las vidas. Este Josafat quitó los lugares paganos, los quitó. ¿Cuántos nos habrán enojado? ¿Cuántos se habrán irritado por lo que estaba haciendo Josafat? ¿Usted cree que le importó? Ese era un líder que Dios había puesto contra viento y marea. Quitó las imágenes que estaban plantadas, las imágenes por todos lados en los cerros. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle que de todo lo que usted ve ahí que hizo Josafat, todas estas cosas que estoy mostrando y separando fueron resultado de una cosa en particular: el hecho de que haya promovido la justicia, haya barrido de la tierra a los sodomitas, haya eliminado la prostitución ritual, haya quitado los lugares paganos y haya quitado las imágenes y todo lo que se llevaba a cabo. Fue resultado de la reforma de la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios comenzó a ser enseñada, hubo ese cambio. Y no fue drástico ni instantáneo. Fue poco a poco. Fue lentamente. Pero de repente, hermanos, un hermano se dio cuenta de que estaba en pecado y dijo, no podemos estar aquí. Debemos hacer esto. No podemos estar adorando estas imágenes porque la Biblia, la Torá, dice esto otro, se nos ha enseñado. Por eso que la palabra del Señor, hermanos, es una espada cortante, dice, de 2 filos. La palabra enseña, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, cuando el hombre está en oscuridad y de repente viene la luz de Cristo a través de la palabra de Dios, ve la condición en donde uno se encuentra, ve la equivocación en donde está, y si quiere obedecer, va a dirigirse por lo que la palabra del Señor le dice. Si no quiere, va a hacer lo que dice la palabra de Dios también, que muchos prefirieron las tinieblas más que la luz, porque le gustaban más las tinieblas que la luz. Así lo dice la Biblia, con ese concepto. Así que lo que vio Josafat en el pueblo de Judá fue que al predicar y al enseñar, y los sacerdotes y los levitas y todos los que predicaban y enseñaban, comenzaron a ver ese cambio en el pueblo y comenzaron a soltar las imágenes, a dejar los lugares paganos, la prostitución ritual se dieron cuenta de que era fornicación, las sodomías se dieron cuenta de que era una práctica pagana, porque todo eso eran rituales para los ídolos. Hermanos,
Déjenme decirles lo que pasó, porque eso no es todo. Cuando comenzó la reforma de la enseñanza de la Torá, de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios cuando leemos la Biblia en 2 de Crónicas 17:10, que primero dice, y cayó, dice, inmediatamente después que comenzaron a enseñar. Claro, ya había pasado algún tiempo y la palabra de Dios ya se estaba propagando, pero dice la Biblia, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿No le parece interesante? Que por haber enseñado la palabra de Dios, por haber llevado la reforma, si podemos utilizar esa palabra, de comenzar a propagar la enseñanza de la palabra de Dios donde quiera que vayamos, comenzaron a tener miedo las naciones de los alrededores. Y dice que no osaban, o sea, no se atrevían a hacer guerra contra Josafat. ¿Por qué? Josafat tenía un ejército muy grande. No se sabe de eso todavía. Solo se sabe que cuando se estudiaba la palabra de Dios, infundía temor en las otras naciones. Yo quiero explicar eso, hermano, a nosotros. Si nosotros leemos la palabra de Dios, aprendemos la palabra de Dios, nos instruimos en la palabra de Dios, la palabra del Señor dice de que todo nos saldrá bien. Así lo dice. Y lo vamos a leer eventualmente, pero no todavía. Porque hay una segunda etapa en Josafat por causa de la enseñanza de la palabra de Dios. Número 2, dice Crónicas, 2 de Crónicas 17:11. Estoy leyendo los versículos consecutivamente, no me estoy saltando. Esto es lo segundo que pasa. Y dice, y traían de los filisteos, ¿quiénes? Los filisteos, los enemigos de Judá. Escuchen bien. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Y dice, los árabes también le trajeron, dice, ganados, multitudes, cientos y cientos de animales de toda clase le traían a Josafat. Dice, los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Se lo entregaban a Josafat. ¿Por qué? ¿Le debían a Josafat algo? No. Josafat estaba enseñando la palabra de Dios. Y los que recibían la palabra de Dios, hermanos, estaban multiplicando. El pueblo se estaba haciendo rico, porque la riqueza no era para Josafat, era para el pueblo. Se lo traían a Josafat. Josafat entregaba eso al pueblo. El pueblo se beneficiaba. Hermano, cuando uno comienza a entender estas cosas, uno comienza a decir, wow, qué tiempo he perdido cuando no he querido estudiar. ¿Hay un estudio bíblico? No, que me aburren los estudios bíblicos. Por Facebook vamos a tener un estudio bíblico. Ya estoy cansado de los estudios del pastor. Pero hermanos, los que se mantienen estudiando, los que se mantienen recibiendo la palabra de Dios, hay algo en eso que solamente Dios sabe y la palabra de Dios lo reafirma y lo vamos a seguir viendo. Pero aquí no acabamos, sabe que sigue, ¿no? Hay más todavía, que por el hecho de enseñar la palabra de Dios ocurrió. En tercer lugar, continúo leyendo en 2 de Crónicas 17:12. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén.
Cuando yo investigué lo que significaba muy valientes, no era que sean solamente hombres valerosos, era que de alguna forma u otra, hermanos, Dios le había permitido a Josafat de que encontrara hombres musculosos, hombres grandes de estatura, fornidos, fuertes, implicando de que no solamente tenían ese carácter de valentía, sino que tenían también la apariencia. Y cuando las naciones miraban a esos hombres decían, wow, no queremos meternos con ellos. Es exactamente lo que dice la palabra de Dios, que Dios dice que va a darle a la mujer que es temerosa de Dios y al hombre que es temeroso de Dios le va a dar hijos fornidos, grandes. Dice que cuando la gente los mire va a decir, wow, qué hijos tiene esta familia. Está escrito, hermanos. Se cumple también desde un punto incluso de la nación de Judá. Cuando yo leía todo esto decía, wow, es interesante saber las promesas de la palabra de Dios. ¿Por qué tenían miedo a esa gente? ¿Por qué le traían a tantos regalos? ¿Y por qué comenzó a levantar casas y fortalezas y provisiones y se le hizo un ejército grande? La palabra del Señor, porque la palabra de Dios dice en Hechos 4:12, la palabra de Dios es viva. Viva, hermanos, no es muerta. La palabra es viva, algo pasa. Yo no sé lo que significa verdaderamente, porque en el griego significa rema, que también es una palabra que menos conozco todavía. Pero viva significa de que hay algo sucede, que dice la palabra de Dios, todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Es como si tuviera vida lo que tú hablas. Todo lo que tú desates. Desato avivamiento en esta iglesia, desato avivamiento, y el avivamiento se desata y en el cielo es obedecido. Lo que uno dice es como que hay vida en la palabra. Eso significa lo que estamos hablando, porque la palabra de Dios es viva. Pero ¿qué sucede? Si no hay fe, no sucede absolutamente nada. Ni Cristo Jesús pudo hacer, dice la palabra de Dios, milagros. Y cuando le preguntaron por qué no se pudo hacer milagros, por la dureza de sus corazones, no había fe en el pueblo. Continúo leyendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sabe lo que significa eficaz? Significa que algo va a hacer, significa que algo va a ocurrir, va a impactar. Es como la sal, como yo enseñaba uno de estos días en el Facebook. Es como la sal, es viva. Usted eche esa sal en alguna herida y usted no se va a quedar tranquilo. Va a haber dolor y la herida va a cicatrizar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuidado de que parte el espíritu, porque el espíritu lo da Dios. Hay algo que puede partir el espíritu. Wow, lo único que puede partir el espíritu, que lo da Dios, es la misma palabra de Dios, que es superior incluso al espíritu. Y no estoy hablando necesariamente del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu del hombre, porque son dos los que han tomado la clase en neumatología conmigo, saben precisamente a lo que estoy refiriéndome. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe lo que significa eso? Significa que mientras yo he estado hablando aquí, usted se ha estado identificando con la palabra y usted sabe precisamente, wow, esto me llega a mí mismo. El Señor me ha estado hablando a mí mismo en este momento y con lo que el pastor está diciendo. Pero el pastor no lo sabe, pero la palabra de Dios sí, porque es viva, eficaz y hace algo. ¿Sabe, hermanos? Ahí está el mensaje que yo les decía a ustedes. ¿Qué sucede con la palabra de Dios? Y ese versículo de Josué 1:8 yo lo escribo cada vez que regalo una Biblia, lo escribo en la primera hoja. No escribo el pasaje entero, pero escribo la cita bíblica. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Tú quieres prosperar? Entonces, hermanos,
La única forma que puedes prosperar tu camino y que todo te salga bien es cuando esa palabra no se aparta de tu boca. Que la prediques, que la hables. No significa que la leas nada más. Leyéndola calladamente va a entrar a tu mente, a tus ojos, a tu mente, a tu corazón. Pero ahí no te está diciendo eso. Ahí está diciendo que la prediques, que la proclames, que la hables, que la declares. Nunca se apartará de tu boca. Háblala, cántala. Por último, el libro de la ley. Estas palabras que yo te mando hoy, le dice entonces, en este caso al pueblo que recién estaba saliendo de Egipto. Y yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y algunos lo toman de forma literal. Y las repetirás a tus hijos y la hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano. Estarán como frontales en tus ojos. Y los judíos lo llevan a cabo de forma literal. Pero Dios quiere algo más que lo literal. Quiere que pasen de lo literal, por eso que la escriben y la ponen ahí en sus frentes o sencillamente las ponen en sus brazos como señales. Dios quiere que la pongas tú en tu corazón. Dice la palabra de Dios, las escribirás en los postes de tu casa. Anda escribiendo la palabra de Dios por todos lados. Y ellos lo hacen, la escriben en las puertas. En mi casa, cuando usted va a mi casa, no sé si habrá notado, pero en la parte derecha está precisamente el mesuzá. Y ahí lo tengo, con los 10 mandamientos dentro, tal y como dice la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Lo que el Señor nos manda, hermanos, es lo que dice en 2 de Timoteo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques. Predica, hermano. Predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, porque de repente tenemos poca paciencia y ya no queremos hacerlo. Con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe por qué? Porque vendrá tiempo en el cual estamos viviendo hoy día. Vendrá tiempo cuando no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice maestro, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y estamos viviendo en ese tiempo. Quiero decirle, hermanos, para terminar, que la palabra de Dios nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Hay un momento, hermanos, en que uno debe llegar a reconocer cuál y en dónde y en qué estoy fallando. Y yo pensaba mientras preparaba el sermón, yo pensaba y decía, tengo que llamar a los sugieres y tengo que llamar a los diáconos. Y se lo digo francamente, lo pensé y era como que Dios me decía que lo hiciera, que llamara a los diáconos y a los ujieres. Y decirle, ¿están por Dios? ¿Están por Jesús o no? ¿Estamos listos para trabajar o no? Y preguntarles, el que tiene dudas, póngase a la izquierda.
Y el que va a trabajar por Cristo en cualquier condición, sin quejarse, póngase a la derecha. Y en eso me recuerdo de que Dios precisamente le iba a decir a la iglesia que iba a tomar y a separar los cabritos de las ovejas, y uno los iba a poner a la izquierda y los otros a su derecha. Y había un fin diferente para cada uno y el otro. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.